y soy Nayari Briceño, fundadora y CEO de BW&T Business Advisors, y hoy quiero hacer este video en la serie inaugural de nuestros videos de YouTube en el canal, que te pido que suscribas y le des a la campanita para poderte seguir ayudando y notificando de todo lo que estamos haciendo en pro de educar a la comunidad. Y hoy inauguro con un tema muy controversial y muy oculto que se llama commingling. En inglés, este término de commingling, o mejor dicho, en español, se traduce como mezcla de fondos. La mezcla de fondos no es un tema ilegal hasta tanto no haya algún tipo de acción por parte de un examinador, por ejemplo, cuando caes en el sorteo de la IRS y tienes que responder a una auditoría. Esto pasa muy desapercibido, sobre todo para las personas que trabajan por cuenta propia y no tienen una segregación de su negocio. ¿Qué pasa? Cuando tú trabajas por cuenta propia, yo le digo a todos mis clientes, y te lo estoy diciendo ahora a ti también, por favor, abre una cuenta de banco separada para determinar que no mezcles los ingresos que tú puedas tener por otras fuentes con el ingreso de ese negocio. ¿Y para qué sirve esto, Nayari? Bueno, esto sirve porque ese orden de que tú tengas una separación de tu negocio con otra cuenta de banco va a permitir no solamente que tú tengas una mejor planificación financiera, sino vas a permitirte determinar si de verdad esa actividad que tú estás haciendo por cuenta propia tiene algún tipo de crecimiento o riesgo que tú puedas prevenir durante el tiempo en que estás generando esa fuente. Entonces, mezcla de fondos, falta de planificación. ¿Y por qué lo dice así? Porque si tú no planificas, si tú vas a tener un negocio propio y empiezas a pagar de tu cuenta del negocio la peluquería, empiezas a pagar los uniformes de los niñitos, empiezas a pagar que no tengo para hacer mercado y vamos a pagar con la tarjeta del negocio. Estás desvirtuando los gastos del negocio. ¿Qué pasa? Cuando tú llegas a final del año, que vas a irte a donde tu planificador fiscal, al preparador de taxes o al que sea que tú estés contratando, esa persona, si es preparador sin experiencia, va a poner todos esos gastos como gastos de negocio. ¿Y qué puede causar esto? Una revisión fiscal. Y no vale la pena. ¿Por qué? Porque la falta de planificación te pone en riesgo, y no solamente en riesgo fiscal, en riesgo bancario también. ¿Por qué? Porque si tú haces $10,000 y gastas 12, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? O algo está mal, o tú estás gastando más y no te estás dando cuenta, pero también existe la posibilidad que estés haciendo esto de commingling, mezclando los gastos personales con los gastos del negocio. Entonces, para una mejor para un mejor resultado como trabajador por cuenta propia, yo no te voy a decir que hagas una LLC, porque eso lo vamos a determinar en otro video, los mitos acerca de abrir una LLC para descontar todo, cosa que no existe, eso es mentira. Pero es importante cuando tú decides arrancar un negocio por cuenta propia, aunque tú tengas un trabajo por W2 o tengas otro negocio, separar cada negocio para poder entender si de verdad el negocio que yo estoy haciendo o a la actividad de negocio que yo estoy haciendo de verdad es próspera, tiene un propósito, me va a generar dinero. Pero si tú, aparte de eso, eres desordenado y empiezas a mezclar fondos, no vas a tener el resultado que vas a esperar y siempre vas a ser de la gente que dice el negocio no me da. Entonces, todo empieza por un origen y este origen es no mezcles los fondos que te da tu negocio propio con los otros fondos por otra fuente, mantén la separación de las cuentas, no hagas gastos innecesarios de incorporar entidades de negocio hasta tanto no estés seguro que esa actividad es fructífera, y cualquier cosa, por favor, danos una llamada, nuestra información está en nuestro bio y recuerda darle a la campanita y suscribirte a nuestro canal para más información. La próxima vamos a hablar de las entidades de negocio para que entiendan que la realidad de incorporar es totalmente diferente a lo que ustedes están viendo en las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad y gracias por escucharnos. Nos vemos.